Jesucristo Salvador, quien nació para salvar el pecado y la perdición. Me enseña la fe, santidad y amor para predicar su gracia y verdad. Desde mi familia y congregación, hasta la nación y toda la nación. Y el pueblo de Dios dice, familia, todos vienen a Dios y somos servidores del Señor. Levanten la mano los servidores del Señor. Se ganó yo no tengo privilegio, pero todos somos servidores del Señor. Si puede tomar un privilegio, hombre, nos alegrará mucho el que hacer de la iglesia, se lo digo. Pero aún así usted es servidor del Señor, su propia vida debe ser un instrumento de servicio y honra a nuestro Dios. Así que damos inicio a la enseñanza de esta mañana. Estamos en estamos en el año 2024 y nuestro tema es sirvo como sirves al Señor. Dígaselo a alguien ahí. Dígaselo a alguien. Así que si tú no sirves, dígale. Yo no voy a servir tampoco. Sirvo como sirves al Señor. Nuestro segundo tema del año, nuestra segunda serie es con tu ejemplo de vida. Dígaselo otra vez a esa persona. Con tu ejemplo de vida. Entonces no me den malos ejemplos, dígale. A lo bueno, por favor. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Me dedico a Dios. ¿Cuántos quieren dedicarse a Dios? Hermanas, ¿cuántas quieren dedicarse de veras por entero a Dios? Necesitamos monjas evangélicas. Y hermanos, ¿cuántos quieren dedicarse de verdad a Dios? Los hombres ya no quisieron decir nada, ¿verdad? Pero también necesitamos monjes evangélicos. Y los vamos a dar un monasterio aquí en el tercer nivel y ahí lo vamos a tener todo. Qué importante es estar consciente que nuestra vida puede ser dedicada a Dios sin estar absolutamente entregados a un ministerio, es decir, sin ser ministros del Evangelio, como decimos comúnmente, a tiempo completo. Nuestro corazón sí debe estar a tiempo completo con el Señor. Por eso el tema es muy sugestivo. Me dedico a Dios. Y les digo, hermanos, me encanta esta serie porque estamos tomando ejemplos de personas reales que vivieron, cuyos nombres y cuyos ejemplos quedaron registrados en las Sagradas Escrituras. Claro que no vamos a hablar de todos. Probablemente vamos a estar hablando de unas en promedio 15 o 20 personas de la Biblia. Además de los personajes históricos de los cuales también estamos aprendiendo en nuestro segmento Conociendo a mis mayores. Pero me encanta esto porque es referirse a un punto exacto, a una persona exacta, que sabemos que existió, que no es similar, no es un idealismo, no, es algo real, es algo verdadero que yo puedo imitar. Entonces, si yo hablo de que me dedico a Dios, debería pensar cuánto tiempo es necesario dedicarnos al servicio de Dios. Y no estoy hablando de las horas del día, las 24 horas del día, no. ¿Cuánto tiempo de mi vida, de los 45 que cumplió mi hermana Rosita o de los 15 que cumplió mi hermano Terry, entre los dos suman 60? ¿Cuánto de ese tiempo deben servir a Dios? O si usted piensa, digamos en una proyección, bueno, espero vivir unos 80 años siquiera.
¿Cuántos años de esos 80 piensa que debe servir al Señor? Porque hemos conocido ministros del Señor, hemos conocido siervos del Señor en las iglesias, buenos siervos del Señor, fieles, dinámicos, creativos, pero que de repente llegan a un momento y dicen, ya hice mucho por la obra del Señor, yo ya trabajé demasiado, yo ya cerré círculos, de hecho ya estuve en todos los ministerios, ya fui diácono, ya fui maestro de niños, ya estuve en la alabanza, solo me falta ser pastor, pero ya cerré círculos. Y algunos dicen, ya está, el pastor le dice, porque como grupo soy pastor, soy líder. Ya, ¿para qué más? Ya no hay. Y parece que tuviéramos fecha de caducidad en nuestro ministerio, fecha de vencimiento. En cambio, el Señor nos ofrece una salvación que no solamente es gratuita, sino que no tiene fecha de caducidad. Usted puede recibir al Señor hoy igual que lo pudo haber hecho ayer o mañana. Y tal vez si pensamos en una fecha de vencimiento, será el día que usted se muera, ahí sí ya no puede hacer nada después de morir, después de muerto, ¿para qué quiero la vida? Dijo el solito. O que Cristo venga por su iglesia y entonces ahí sí ya se quedó y entonces a ver qué dejaron los cristianos para repartirlo por 7 años más o menos, disfrutarlo, porque después viene. Y de hecho en ese periodo van a venir cosas serias a la tierra. Entonces, mis amados hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que cuando nosotros decimos me dedico a Dios, debemos estar pensando que nuestra vida entera debe estar dedicada a Dios. Ya sea que vivamos 20, 30, 40, 80 o 100 años, nuestra vida debe estar dedicada a Dios. No pensemos que como hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, también hay un tiempo para servir y otro para dejar de servir. No, mis amados hermanos, ahí todo el tiempo es para servir. Y yo creo personalmente que deberíamos estar dedicados a Dios. Doy gracias al Señor porque, mal que bien, desde que yo verdaderamente me entregué a Jesucristo, me convertí al Señor, en algo he estado siempre, desde que solo esperaron los jóvenes allá en Berea que yo me bautizara y al mes siguiente me estaban eligiendo. Al mes siguiente me estaban eligiendo en la directiva de la sociedad de jóvenes como vicepresidente. Y luego tuve privilegios a nivel de los jóvenes y luego me dieron privilegios en la iglesia y luego vine aquí y todo el tiempo he tenido privilegios. Aquí sí casi que he estado en todos los ministerios. Porque primero en el Ministerio de Alabanza, el primer Ministerio de Alabanza, ¿saben quién fue el primer coordinador de Alabanza con Álvaro? ¿Sabe usted? ¿No? Fue bueno Mimico. Y él era el que tocaba el teclado, solo que el teclado de él se estiraba. ¿Y saben quién era el tenor de ese Ministerio de Alabanza? Era yo, el que echaba a perder las canciones. Y mi esposa hacía la primera, y creo que hermana ahorita la segunda. Y en fin, ese fue el primer ministerio de alabanza. Y cantábamos coritos con los niños. Y estuvimos en el ministerio de limpieza también. Y estuvimos como diáconos. Y dimos clases a los niños, y a los jóvenes, y a todos. Pero no hemos cerrado círculos. Nos falta dedicarle toda nuestra vida al Señor. Así que usted no piense que ya serví mucho, bueno, ya estoy cansado, ya. Aquí no hay jubilación. Tal vez ministerialmente hablando, sí se puede hablar de que los pastores llegan a una edad en que ya no son tan efectivos como eran antes. Y entonces es necesario dar un paso al costado para que otros tomen la dirección de la iglesia. Eso estoy perfectamente de acuerdo. Creo el pastor no deja de ser pastor, el pastor no deja de servir. Entonces ahora solo van a sentar aquí, ni voy a ofrendar siquiera, porque como ya terminé, ya estoy jubilado. No, sigue siendo cristiano, sigue siendo hijo de Dios y sigue gozando de los beneficios del Señor. Hoy vamos a hablar de 2 ejemplos, de un hombre y de una mujer,
que nos dejan mucha enseñanza. Vayan conmigo a Lucas capítulo 2, por favor, y vamos a leer los versículos del 25 al 35. Lucas 2, del 25 al 35. Cuando lo encuentres, pues ponle de pie, por favor. Lucas 2, 25. Vamos a leer en esta primera parte hasta el 35. 25 al 35. Empiezo a leer. Dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Cómo se llamaba? Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Siéntense, hermano. ¿De qué vamos a hablar? Del ejemplo de Simeón. Simeón, para empezar, aparte de este Simeón, ¿qué otros Simeón conocen en la Biblia? ¿Conocen algún otro Simeón en la Biblia o este es el único? Pues digan algo, hermanos, por favor, aunque se equivoquen. ¿Ah? Un discípulo, Simón. Simón, Simón Pedro. Pues ahí más cerca, pero le falta la E a Simón. Pero hay otro Simeón. Es el segundo hijo de Jacob. Y el segundo hijo de Lea. O sea, que Lea, la mujer que no amaba a Jacob, porque a la que amaba era ¿quién? A Raquelita. Esa Raquelita. Pero Lea fue la que le dio los primeros hijos. De hecho, el primero de ellos se llamaba Rubén y el segundo se llamó Simeón. Pero es interesante que cada nombre que ponía en ese tiempo tenía su razón de ser. Y ella le puso Simeón a su segundo hijo porque cuando ella le dio el primer hijo a Jacob, dijo: hoy sí la hice porque como la Raquelita no le puede dar hijos, ahora se va a fijar más en mí, pudiese darle de un hijo. Y que si la carcolunga de todas maneras siempre Jacob estaba botando la baba por Raquel. Y era su amada. Y entonces otra vez a través de los hijos lo voy a tener que conquistar, pero ella estaba amargada porque ella no solo era como un instrumento para tener hijos. Pero ella pedía a Dios: dame hijos porque a través de eso mi marido me va a querer.
Y de hecho, Simeón, hermanos, deriva del término Shama, del término hebreo Shama. ¿Han oído esa palabra? Shama o Shama, que quiere decir Dios oye, porque Lea constantemente se desahogaba delante de Dios porque era menospreciada. Entonces, literalmente se puede traducir que Dios escucha cuando su pueblo clama por ayuda. Eso quiere decir Simeón, el nombre Simeón. Pero ese era el hijo de Jacob. En este caso se trata de otro hombre, un hombre que era justo y piadoso, dice. Y este hombre, dice el versículo 25, era una persona que al ser justo obraba en beneficio de los demás. El justo obra el beneficio de los demás, pero al ser piadoso, miren las dos características combinadas, al ser piadoso era un hombre que buscaba siempre de Dios. De hecho, hay una versión de la Biblia que es la palabra de Dios para todos, lo que es, dedicaba, dice, su vida a Dios y hacía su voluntad. Eso hacía Simeón. Era justo, era correcto, buscaba siempre el beneficio de los demás, pero dedicaba su vida a Dios y hacía la voluntad de Dios. Somos nosotros justos con los demás, buscamos nosotros el bienestar de los demás. Déjenme lo voy a pensar el otro domingo, les contesto, hermano. ¿Somos nosotros personas que buscamos fervientemente a Dios en todo tiempo, en todo lugar? ¿Dedicamos nuestra vida a Dios y hacemos su voluntad? Dentro de 15 días me contesto eso. Analicémonos cada uno. Miren las características de este hombre. ¿De quién debemos aprender ahora? ¿Qué ejemplo debemos tomar de Simeón? Ser justos y piadosos. Pero también dice de Simeón que él esperaba la consolación de Israel. El mismo versículo 25 dice que esperaba la consolación de Israel. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando dice que esperaba la consolación de Israel? Esperaba al Mesías, esperaba al prometido, al ungido de Dios, que había de traer salvación, esperanza de la redención de Israel. Él sabía que vendría un libertador, un Mesías que había sido prometido, y él esperaba fiel y firmemente en eso, y no desmayaba por más que se demorara. La Biblia no registra aquí la edad de Simeón. Muchos asumen que era ya grande, pero la verdad es que no dice aquí qué edad tenía Simeón. Pero seguramente había esperado muchos años por la consolación de Israel. Pero él permanecía fiel en la voluntad de Dios, buscando al Señor y esperando esa consolación. Y aquí hay un dato muy interesante. Al final del verso 25 dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, fíjense ustedes de dónde estamos leyendo. ¿De dónde estamos leyendo? Sí, pero ¿en qué libro? ¿Eso pertenece al Antiguo o al Nuevo Testamento? ¿Está antes o después de Cristo este hecho? Es que, recuérdense que Cristo dividió la historia en dos. ¿En qué momento? ¿Cuando nació o cuando murió? Cuando dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ahí dividió la historia en dos. Por eso que hay un desfase en el cuenteo de los años y todo lo que se quiera. Pero fíjense que antes de Jesucristo, el Espíritu Santo no permanecía en los hombres. El Espíritu Santo venía de manera temporal a las personas para impulsarles a desarrollar hechos que honraban a Dios. Temporalmente venía el Espíritu Santo y usaba a las personas. Después de Cristo, y específicamente después del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, Hechos 2,
Ahí es donde el Espíritu Santo comienza otra dispensación, otra fase. Entonces el Espíritu Santo viene y se queda con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento vivió Simeón? ¿Antes del día de Pentecostés o después del día de Pentecostés? Antes. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. No venía temporalmente. Mire qué privilegio que tenía Simeón, hermano. Él estaba esperando la consolación de Dios para el pueblo de Israel y el Espíritu Santo. Eso sí, noten que dice que estaba sobre él. No moraba en él como hoy día mora en nosotros el Espíritu Santo. Pero ahí estaba permanentemente el Espíritu con él, dándole dirección, dándole sabiduría, dándole fortaleza a este hombre que estaba confiando en los planes eternos de Dios. Él estaba preparado para recibir aquel cumplimiento que Dios le había prometido a él, esa palabra que Dios le había dado, que no vería la muerte hasta no ver la consolación de Israel. Podemos decir entonces de esta manera que Simeón era un adelantado espiritual a su época, porque él gozaba de la presencia del Espíritu Santo en su vida como nosotros la gozamos hoy, sin que hubiera ocurrido todavía el Pentecostés. Y eso es maravilloso, hermanos. Es un ejemplo de mucha dependencia, de mucha búsqueda de Dios. Un ejemplo de vida perfecto. Y sin embargo, él no andaba haciendo aspavientos, no andaba divulgándolo, y no andaba diciendo, miren, ustedes no tienen nada, yo tengo al Espíritu Santo conmigo todo el tiempo. Pero él estaba tranquilo, él acudía a la casa de Dios y estaba expectante de lo que iba a suceder. Porque él recibía revelación del Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. La presencia del Espíritu Santo era tan real que le daban revelación, como si hubiera sido un profeta, así. Y aunque no se llama profeta, la verdad es que el relato nos muestra, y de acuerdo con el contexto, que una persona que estaba ahí para dar palabra de Dios era Simeón, y que estaba para servir a Dios, pero también para servir al pueblo. Y eso lo hace un hombre digno de imitar, un hombre digno de tomar su ejemplo. Sirvo como sirves al Señor, Simeón, con tu ejemplo de vida. Así. Y con tu ejemplo de vida, Simeón, que quiere decir, Dios soy yo me voy a dedicar a Dios, así como te dedicaste tú. O si quieren, pues, más así como se dedicó usted, Simeón. Pero nosotros necesitamos ver este tipo de ejemplos. Quiero aclarar que por más que nosotros hablemos de hombres aquí que nos dejaron grandes ejemplos, siempre nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero tenemos grandes referentes en la Escritura. Otra cosa que vemos en Simeón es que se dejaba dirigir por el Espíritu Santo. Dice el 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Movido por el Espíritu vino al templo. No es que se le antojó a él. El Espíritu Santo le estaba dando dirección. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, que era la presentación del niño Jesús en el templo, él llegó justo a tiempo porque el Espíritu le reveló y él estaba ahí. Y cuando vio a José y a María con Jesús, él vino y lo tomó en sus brazos. ¿Y qué autoridad tendría? ¿Qué influencia espiritual se sentiría en aquel hombre que ellos le dejaron al niño tranquilamente y el niño ni siquiera lloró, como lloran algunos aquí cuando uno los va a presentar? El niño tranquilo en los brazos de Simeón, hermano, y Simeón con el niño. Yo hasta me imaginé que de repente lo agarró así como en la película del Rey León.
¿Cómo es? Dios es que y todos tenían dinero para apostar ahora. Como el abuelito de mi esposa cuando abrazaba a Isaac, estaba chiquitito, pero el abuelito de ella estaba grande. Él quería abrazar a su bisnieto, era verdad. Y a ver, démelo, que decía, pero él ya estaba todo tembloroso y con el niño aquí y todos ahí, pendientes. Si a qué hora se le caía al niño. Gracias a Dios no se le cayó, ahí está todavía. Pero Simeón era un hombre muy sensible y muy movido por el Espíritu Santo y estaba en el momento justo. Y miren ustedes, sabía bendecir también, porque dice que bendijo a Dios, pero también bendijo a María, bendijo a José. Tiene una acción sumamente paternal con el niño, sumamente pastoral también con los padres del niño. Era un siervo de Dios en toda la línea. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo hace aquellas reverencias, aquella alabanza y da aquel honor? Y claro que sabía bendecir a Dios porque tenía una conexión permanente con Él a través del Espíritu Santo. Y como efecto, entonces a él no le afectaba estar en el templo. Tal vez no todo el tiempo, pero en los momentos justos, en los momentos oportunos, el Espíritu le indicaba. Pero lo más especial es que vivía en esperanza. Los versos 29 al 33 nos narran esto. Vean ustedes, dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. La forma en que realiza esta bendición, hermanos, señala la calidad de ser espiritual que era Simeón. La calidad que él consideraba que había obtenido a través de la oración, a través de su dependencia del Espíritu Santo, y creía firmemente en el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Notaron lo que dijo? ¿Notaron lo que dijo al principio de estos versos? Ahora ya me puedo morir tranquilo. La señal para que él partiera de este mundo era que iba a haber la consolación de Israel, que iba a haber a Jesús. Y cuando lo vio dijo: bueno, voy a terminar de hacer mi testamento, pues, porque hoy sí, ya me voy. Y yo me pregunto, ¿será que todos sabemos el momento que nos vamos a ir? ¿Han visto ustedes personas en las familias que empiezan como a despedirse? Y usted se muere. ¿Han visto eso? ¿Será que Dios da ese privilegio a todas las personas o solo a algunos? Porque también conozco a unos que dicen que se van a morir y nunca se mueren. Y unos ahí estás, que te vas y te vas. Y no te has ido. Aquí tenemos a un hombre que era plenamente sensible y no tenía ningún empacho, no tenía ningún problema en reconocer que ese representaba el final de su vida en la tierra. Pero no solo de su vida, sino de un ministerio que él había desarrollado con suma fidelidad al Señor. Y por si fuera poco, vemos en los versos 34 y 35 que ejercía un ministerio profético de alguna manera, porque dice el versículo 34: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. 35, un paréntesis, dice: y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí había una profecía. Ya María y José mismo habían recibido revelación por parte del ángel antes de que María quedara embarazada
Cuando ya estaba embarazada, José recibe también revelación angelical, un mensaje que le decía, por favor, no dejes a María, porque él la quería dejar en secreto, para no divulgar que había resultado embarazada de saber de quién, y él era el noviecito de toda la vida, y ahora ella resultaba con otra pancita por ahí. Entonces quería dejarla sin infamarla o difamarla. Pero el ángel le dijo, no, tranquilo, es tuyo, es tuyo, pero es del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos amados, ellos sabían el bebé que tenían, ellos sabían lo especial que era el ser que habían traído al mundo. Pero Simeón aquí le da una profecía directa al corazón de la madre. Levante la mano a las madres. ¿Les duele a ustedes cuando un hijo se lastima? Cuando le pasa algo malo a su hijo. Pues aquí le dice, una espada va a atravesar tu alma. Miren qué expresión esa. Se lo está diciendo a María, porque sabía que ese hombre, primero le dijo, va a ser para levantamiento, pero también para caída de muchos. Por causa de Jesús, muchos somos salvos, pero por causa de Jesús, muchos también están condenados. Y fueron condenados. Y en el pueblo judío, muchos de los que creyeron también son salvos, pero los que no son condenados. Pero el día que lo maten, el día que lo crucifiquen, aunque no lo dicen esas palabras, tu alma se va a desgarrar. Tu corazón se va a hacer añicos. Miren, qué palabra tan fuerte, pero tan llena de un contenido divino que yo creo que a María la preparó para el momento aquel en que crucificaron a Jesús. Esta palabra fue de vital importancia para ella, hermano. Entonces nos encontramos con Simeón, al que Dios oyó, un hombre especial, un hombre maravilloso, un hombre que buscaba de Dios y que servía a Dios, y nos deja un gran ejemplo para que nosotros también sirvamos a Dios. ¿Qué les parece? Y sin embargo, también las mujeres no se quedan atrás. Quiero que lean ahora conmigo, si se pueden poner un momento más de pie, versos 36 al 38, ahí mismo. Dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Tomen su lugar nuevamente. Aquí ahora nos encontramos con otro personaje maravilloso con nombre de mujer, Ana. Ese nombre es famoso en la Biblia. Es importante tu nombre, hermana, ahí en la Biblia. Y hay varias Anas, nosotros podemos hacer un estudio sobre ese nombre, como el caso de María igualmente. Pero en este caso, esta viejecita, porque aquí se dice claro que era de edad avanzada, era una viejecita. ¿Cuántos años calculan que tenía Ana, hermanos, a través de la lectura? Ahí, así a grosso modo. 85. 84. ¿Cuántos dijiste, hermano? ¿Dijiste algo? 86. 95. ¿Alguien da más? ¿Total? 100. ¿Qué quiere decir eso? 10. 101. 101. Ah, bueno. Las son claves de las nuevas generaciones. Fíjense que dice, el versículo dice que era una mujer de edad avanzada. ¿Dónde está? Aquí está. Muy avanzada.
90. Había vivido 7 años con su marido, es decir, 7 años estuvo casada desde su virginidad. Entendemos que se casó virgen, ¿verdad? Vivió 7 años con el esposo y enviudó. Y ahora llevaba 84 años. Solo ahí hay que hacer una suma simple. 84 más 7, 91. Pero ahora entra la especulación de cuántos años se casaría. Había que agregarle esos años a su edad, ¿sí? Pues no se casó recién nacida, ¿verdad? Pongámosle que era chispuda como mi esposa, que se casó a los 18. O como algunas que tal vez se casaron jóvenes, 20. Pongámosle 20 pues, ni usted ni yo. 91 más 20. Según el cálculo de mi Jotam, se casó de 10 años. 101 dijo él. Y yo creo que andaba entre 110 para arriba. Pero ¿qué tiene que ver la edad? Si era una mujer tan llena del Señor, tan sedienta del Señor, que aquí sí dice literalmente que no se apartaba del templo. Miren, hermano, yo voy a tocar rápidamente un tema que tiene que ver con la vejez de las personas. He notado últimamente, lo he ido entendiendo más, que cuando las personas llegan a edades ya avanzadas y la familia no es muy cariñosa con ellas, esas personas sufren mucho. Esas personas sufren de soledad, se sienten desplazadas, se sienten abandonadas y hasta pueden llegar a morir más de la soledad y la depresión que de tal vez alguna enfermedad que puedan tener. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros seres queridos que ya están grandes, hermano. Ella probablemente le sucedía algo similar. Allá en la casa ya no le pasaban balón, o ya ni vivía ninguno de sus hijos con ella. Estaban cada uno en sus afanes de la vida y no se preocupaban por ella. Esta semana vimos un video con mi esposa y luego mi hijo me resulta que lo vio también, a lo mejor alguno de ustedes lo vio, de una mujer taxista en no sé qué país sería, que lleva a una señora en el Uber. El piloto era una mujer joven, iba manejando el Uber y atrás iba una señora ya grande con ella. Le habían dado la dirección a donde tenía que llevarla y cuando llegó a esa dirección resulta que era un asilo. Pero cuando la señora vio el asilo, dijo: yo no me quiero quedar en el asilo. Y ella le dice: señora, pero a mí me pagaron el viaje para que la trajera aquí, yo ya cobré, ya no la puedo regresar a su casa. Y la señora le dice: yo le pago el doble para que me regrese a mi casa, yo tengo mi casa. Y empieza la señora a resistirse: yo no quiero quedarme aquí. Y la muchacha empieza a llorar porque le tocó las fibras más íntimas de su corazón, y ella tomó el sentimiento de aquella mujer que se estaba sintiendo que le estaban lanzando al vacío, a la nada, a separarla de su familia, como que ya no querían saber de ella. Y la que terminó llorando fue la taxista, hermanos. Fue impresionante. Ahora que digo eso, me recuerdo de eso también. Si fue real no lo sé, pero me trae la oportunidad de un ejemplo que nosotros debemos cuidar mucho de nuestros padres, hermano, de nuestros abuelos. No importa la edad que tengan. Recordemos que ellos cuidaron de nosotros cuando éramos pequeños. Nunca nos abandonemos. Así tengamos que hacer algún sacrificio nosotros. Dicho ese paréntesis, hermanos, vemos aquí que Ana no se apartaba del templo, como de todas maneras nadie llegaba a verla de su familia, entonces ella prefería estar en el templo. Como ya les conté en mi caso, no porque yo era viejito, yo era patojo, pero no tenía ni novia ni nada todavía. Y entonces yo vivía en un cuarto solito, entonces yo prefería estar en la iglesia, en los cultos. Y cuando se terminaban los cultos, me ponía triste, pues tenía que regresar a mi cuarto solo. Solo pasaba a cenar en un comedor ahí cuando acababan de pagar. Yo me iba a campero, me iba
aquí a diferentes restaurantes a comer bien, va. Pero ya cuando se iba terminando la quincena, entonces ya al comedor de la esquina, donde los huevos todos pálidos eran y todo, ya no había para más. Entonces yo prefería estar en el templo, hermano. Te hacían vigilia mejor para mí. Y ella seguramente algo así experimentaba, pero más que eso, su deseo de dedicarse al Señor, porque aquí hay otros elementos. Dice que servía de día y de noche, no es que estaba sola ahí, aquí me voy a quedar, bueno, se va a pasar, no, aquí quiero estar yo. No, ella estaba sirviendo al Señor de día y de noche. No asistía unas 2 horas el domingo con nosotros, 3 horas, o un par de horas entre semana, 1:30 o 1 hora. No, siendo viuda, noten que dice que era viuda. Si era viuda, ¿quién era su esposo? Está. Entonces quería estar con su esposo. Mi esposo está aquí en el templo y aquí pues salió. Miren qué manera de pensarlo de una manera especial realmente. El tiempo con el Dios verdadero era lo mejor que a ella le podía suceder. Entonces practicaba ayunos, hacía oraciones, tal vez no haya nada todos los días, si no se hubiera muerto muy rápido, pero tendría sus 2 días tal vez de ayuno o a la semana, pero hacía muchas oraciones ahí. Seguramente era una mujer que oraba por todos los demás, seguramente oraba por el cumplimiento de los tiempos de Dios para la vida de su pueblo. Su búsqueda no era simple, su búsqueda no era superficial o de diente al labio, hermanos. La búsqueda de esta mujer era una verdadera relación y practicaba acciones espirituales. Dice el verso 38 que daba gracias a Dios. Noten las circunstancias noten las circunstancias de su edad, de su viudez, de que tal vez no había nadie de su familia cerca, pero ella daba gracias a Dios en esas oraciones, y eso la llevaba a conocer más y a ser más sensible a la presencia de Dios y a ser más sensible a la salvación por medio de Jesucristo. Y cualquiera diría, cabe la casualidad, da la coincidencia que el día que Simeón agarra al niño y empieza a bendecir a Dios y empieza a profetizar a María, ahí estaba Ana también. Y ya se imaginan esta mujer cómo se puso de feliz también al ver este hecho tan asombroso en el lugar que ella más amaba, que era el templo, la casa de Dios. Ella estaba dándole gracias al Señor, y dice al final del verso número 38, 38, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora tenía un nuevo motivo para compartir con las gentes, con las personas. Ella estaba testificando a quienes esperaban la salvación. ¿A quienes le estamos testificando nosotros, hermanos amados? Que hay un niño que no se quedó niño, que creció y que murió en la cruz del Calvario por nosotros, y que tiene un plan diferente al de Israel para nosotros como iglesia. Es necesario entonces que comprendamos, mis amados hermanos, la sensibilidad del Espíritu Santo en estos dos personajes. Simeón por un lado y Ana por el otro. Dos personas que dedicaron su vida a servir al Señor. Ella no tuvo que hablar del Evangelio, porque no existía el Evangelio tal como hoy nosotros lo conocemos, pero daba a conocer el mensaje de las buenas nuevas de salvación con su propia vida y luego con sus palabras. Dos ejemplos maravillosos, dos ejemplos impresionantes. Tome nota, Simeón y Ana. Cuando quiera ser inspirado para dedicar su vida al Señor, piensa en Simeón, al que Dios oye. Piensa en Ana, aquella viejecita de más de 100 años,
que estaba completamente dedicada a las labores de la casa de su esposo, Dios, en Siloam. Y Dios no se queda con nada. No dice en qué momento murió Simeón y no dice en qué momento murió Ana. Pero nos han dejado un gran legado, un gran ejemplo para que nosotros